Hay temas que te interesan e impactan, que merecen ser charlados aquí, entre dos. Abramos el diálogo, la conversación y la reflexión con nuestra anfitriona, Patricia Betaza. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias como siempre por acompañarnos aquí entre dos. Hoy, por cierto, 12 de agosto es el Día Mundial de la Juventud. Bueno, aunque la mayor parte de la población en el mundo camina o caminamos hacia el envejecimiento, los jóvenes todavía representan una parte importante de la población. En México viven cerca de 30.4 millones de personas entre 15 y 29 años de edad, según el INEGI. Por eso, sin duda, este Día Mundial de la Juventud es importante pues reflexionar especialmente sobre los retos que están enfrentando las juventudes, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, pero sí, mucha desesperanza en muchos de ellos, muchos problemas de salud mental, en fin, pero por supuesto siempre, estar pues con el mejor ánimo de ver precisamente qué es lo que requieren los jóvenes en este momento, estar siempre pues acompañándolos y sobre todo ver qué posibilidades tienen también de poder pues cumplir con sus sueños, con muchas cosas que tienen como todos los seres humanos, pero con los tiempos tan complicados, pues efectivamente hay muchos retos, yo diría retos para las juventudes en nuestro país y en todo el planeta. Bueno, aquí en este miércoles de su programa Aquí Entre Dos vamos a hablar del trastorno por déficit de atención e hiperactividad y sobre todo los retos que enfrentan estas personas precisamente para poder llevar su vida normal, su trabajo, en fin. Por eso los invito a que se queden y también tendremos invitados muy especiales el día de hoy, sí, porque nosotros estamos siempre pues pendientes de los temas que a ustedes les importan o que les deberían de importar. Vamos a hablar también, por ejemplo, de diccionarios para las personas sordas. Así que por favor quédense en su programa. Estamos en todas las redes sociales, en Imer Noticias, así es nuestra cuenta. Estamos en Facebook, Instagram, en X, en Threads y en nuestro WhatsApp 55 66 31 24 27 y a mí me pueden encontrar como @Pati Betaza. Así que por favor, como siempre, acompáñanos aquí entre dos. Bueno, a lo largo de la historia, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad ha sido objeto de controversias y debate, tanto por este nombre como por los criterios de diagnóstico y sobre todo la manera de atenderlo. En muchas personas adultas el TDAH ha pasado inadvertido, no porque no existiera, sino porque pues no tenía nombre, no se sabía exactamente qué es lo que estaban enfrentando las personas. En México, cerca del 5% de la población infantil y adolescentes presenta este trastorno, pero su diagnóstico, aquí es lo importante que queremos tratar el día de hoy. El diagnóstico del TDAH puede tardar hasta 3 o 5 años. Así que, por favor, los invito a que escuchen esta cápsula que preparó mi compañera Amelia Fernanda López. El trastorno de déficit de atención e hiperactividad, mejor conocido como TDA, es un desorden del neurodesarrollo, caracterizado por un marcado patrón de falta de atención y/o hiperactividad, considerado inconsistente con el nivel neuroconductual correspondiente a la edad, y puede interferir con el funcionamiento en diversos entornos ambientales, como la casa, la escuela, el ámbito social y/o laboral, indicó la definición del Instituto Nacional de Salud Pública.
¿cuántos niños se estima que existen en México con este problema y edades? En México, alrededor del 5% de los niños y adolescentes presentan trastorno de déficit de atención e hiperactividad, pero su detección y diagnóstico tarda de 3 a 5 años porque su comportamiento se confunde con hiperactividad y una crianza inadecuada. De acuerdo con especialistas del Departamento de Neurología del Hospital Infantil de México, el TDA se manifiesta entre los 4 y los 12 años de edad. El 70% de los casos se asocia con otros trastornos como el aprendizaje, del sueño, dislexia, ansiedad o depresión. La doctora Rosa Elizabeth Márquez Palacios, encargada del Servicio de Neurología Pediátrica del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, explicó detalles sobre este trastorno durante una conferencia realizada el pasado 10 de julio con motivo del Día Internacional del TDA. Es una condición que inicialmente en la infancia o en la infancia temprana es más prevalente en los varones que en las niñas. Esto se va a emparejar, digámoslo así, en la vida adulta y creemos que es más no porque sea más prevalente en las mujeres en la vida adulta, sino porque las mujeres se diagnostican menos en la vida o en la infancia temprana. ¿Por qué? Porque suelen los síntomas diferir y ser menos llamativos como los varones que tienen un componente más hiperactivo. En los últimos años se cree que ha habido un incremento en la frecuencia y en la prevalencia, pero en realidad no es así. Se ha mantenido esta prevalencia a lo largo del tiempo, más de 30 años hemos tenido esta estabilidad. La diferencia de lo que pasa actualmente es que tenemos más herramientas para poder nosotros tener sospecha y tenemos más acceso a la salud. Tan solo en 2022, el Instituto Mexicano del Seguro Social señaló que se otorgaron a nivel nacional 148,182 consultas por trastornos emocionales y del comportamiento, categoría en la que está el TDA, con 142,212 consultas a pacientes menores de 20 años. ¿Cómo detectarlo? El TDA se puede detonar durante el embarazo por tabaquismo, alcoholismo o consumo de drogas. De acuerdo con la Secretaría de Salud, también pueden desarrollarlo las y los menores que presentan asfixia perinatal, bajo peso al nacer, prematurez o cuyas madres enfrentaron disfunción familiar durante el embarazo. Otros factores de riesgo son la edad materna, es decir, hijos antes de los 18 años o después de los 35. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos señala que una niña o niño con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad podría soñar despierto con mucha frecuencia, olvidar las cosas o perderlas con mucha frecuencia, moverse todo el tiempo o mostrarse inquieto, hablar demasiado, cometer errores por descuido o tomar riesgos innecesarios, tener dificultad para resistir las tentaciones, tener dificultad para esperar su turno, así como tener dificultad para llevarse bien con los demás. El médico Miguel Ángel Flores Tinajero, jefe del Servicio de Paidopsiquiatría del Hospital Civil de Guadalajara, explicó las consecuencias de las actitudes impulsivas que presentan las personas con TDA. Los niñas o niños con déficit de atención pueden pasar desapercibidos como ensoñadoras, como ensoñadores y a veces perder mucho tiempo en algún manejo o un tratamiento. A la edad más o menos entre los 7, 8 años inician a tener comorbilidades con ansiedad. Y esto es grave porque tienen ya un problema de la concentración y la ansiedad además que los pone en una situación de baja autoestima o hasta llegar a depresión. Hemos tenido casos de niños con impulsividad, ansiedad y trastornos de aprendizaje con tentativa suicida o con ya conductas que están pensando en morirse porque no sirven para nada, porque no les funciona nada, porque no aprenden. El diagnóstico y la atención temprana del trastorno por déficit de atención y hiperactividad, junto a un tratamiento óptimo por parte de especialistas, puede mejorar considerablemente la calidad de vida de quien padece esta condición. Para Imer Noticias, Amelia Fernanda López. Muy interesante, como siempre, la información que nos preparó nuestra compañera Amelia Fernanda López sobre el TDAH, sobre todo, en primer lugar, por el tiempo que pasa para que las personas puedan ser diagnosticadas con este trastorno, porque muchas veces
pues se relaciona con otro tipo de situaciones como el carácter, la personalidad, en fin, y esto por supuesto el retrasar el diagnóstico, bueno, pues puede desembocar en otro tipo de problemas para las personas con TDAH. Bueno, interesante también saber que 5% de la población infantil y adolescente está pues con este diagnóstico de trastorno de TDAH, pero como les dijimos, se tardan hasta 5 años para que puedan saber exactamente qué ocurre con estas personas y sobre todo insistiendo también en la necesidad de que el diagnóstico sea temprano. ¿Para qué? Pues para que tengan una mejor integración en la sociedad, tengan la posibilidad de aprender y sobre todo también de incorporarse al mundo laboral. Bueno, vamos a tratar de pues ampliar este tema. En este momento nos vamos a ir a una pausa. Les recuerdo que estamos en las redes sociales, Facebook, Instagram, X, Threads y por supuesto también en nuestro WhatsApp 55 66 31 24 27. Una pausa, regresamos aquí entre dos. Aquí, entre dos. Regresamos. Pues como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos aquí entre dos. Acuérdense que estamos siempre abiertos en nuestro WhatsApp 55 66 31 24 27 para que nos hagan comentarios, sugerencias de temas que quieran que tratemos aquí en la conversación en su programa Aquí entre dos, temas que nos importan o que nos deberían de importar. Y bueno, al inicio del programa hablábamos de este trastorno de déficit de atención e hiperactividad que afecta pues a muchas personas, pero insistiendo siempre en que pues lo importante es detectar a tiempo cuando existe este trastorno. ¿Para qué? Pues para que los niños, las niñas, los adolescentes, pues puedan ser tratados de manera integral a fin de ayudarlos en su desarrollo, en su incorporación en la vida, pues en la vida social y sobre todo en su bienestar físico y mental. Bueno, trataremos como siempre de ampliar esta información y para ello agradecemos que nos tome la llamada precisamente la maestra Rosa Elizabeth Márquez. Ella es jefa del Servicio de Neurología Pediátrica del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Maestra, qué gusto saludarla, muy buenos días. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Maestra, estamos hablando del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Me gustaría preguntarle primero, ¿por qué el diagnóstico, de acuerdo con algunas investigaciones, puede tardar hasta 5 años, maestra? Si nos explica. Fíjate que tiene que ver con esta variabilidad de síntomas. En los niños y en las niñas no se presenta o no se manifiesta igual en los primeros años de vida. Y también tendemos a justificar justo algunas conductas porque tú sabes que los niños son curiosos por naturaleza y son inquietos por naturaleza. Entonces tendemos a justificar ciertas conductas que no atendemos hasta que se vuelven un tema o una cosa de atención a través de la escuela. De hecho, es uno de los principales mecanismos por los que llegan los pacientes derivados de escuela. Entonces, ¿qué pasa con los niños? Los niños y las niñas tienen síntomas diferentes. Las niñas suelen ser más inatentas. ¿Qué quiere decir esto? Que están bien en la escuela, van tranquilas, no hay ningún problema aparentemente, no hay un conflicto en cuanto a que sean inquietas, interrumpan conversaciones, estén en constante movimiento. Por el contrario, son niñas que están en su lugar, pero no dan una continuidad de su trabajo, se ponen dispersas, no terminan actividades, no recuperan la información, pierden objetos escolares y esto también pasa en la casa, pero como son niñas que no dan problema, pasan desapercibidas. ¿Qué pasa con los varones?
Con los varones es diferente, con los varones están en constante movimiento, ellos están más inquietos, interrumpen las conversaciones, tienen poca tolerancia a la frustración, salen y entran del aula, en la casa están igual. Entonces hay diferencias entre los síntomas y los papás tendemos como a justificar, déjalo, es niño, es normal que esté inquieto, déjalo, va a pasar, es una etapa, pero en realidad no es una etapa. Ya cuando esto genera una disfunción, ya sea familiar, social o personal, entonces tenemos que tener una atención específica para ver si cumplimos los criterios o no. En pocas palabras, maestra Rosa Elizabeth Márquez, es todo un reto el hacer este diagnóstico por estas diferencias, tanto en hombres como en mujeres, en niñas y niños, pero sobre todo también yo lo decía hace rato, maestra, porque se puede confundir con otro tipo de situaciones que tienen estas personas. Por ejemplo, puede ser que sean demasiado creativos, que sean demasiado impulsivos, no sé. De ahí el reto para su diagnóstico. ¿Está usted de acuerdo? Sí, totalmente. También tiene que ver justamente nosotros tenemos algunas, los chicos y las chicas que tienen un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, evidentemente van a tener áreas de fortaleza y virtudes que pueden justamente a lo mejor opacar los síntomas que pudiesen ser un problema. Pueden ser chicos los varones suelen ser más cinéticos y son muy destacados en deporte, y pueden también tener virtudes en las cuestiones artísticas o cuestiones de manualidad que pueden generar esta confusión de decir, bueno, eres muy bueno en ciertas áreas, pero ¿por qué no quieres? Porque luego dicen esta palabra los papás, es que no quiere hacer la tarea, es que no quiere hacer las labores del hogar. Y entonces es ahí donde no entienden cómo diferenciar el para qué. Unas cosas es muy bueno y logra la atención, pero para las otras cosas que no nos gustan tanto, que son obligaciones, no es tan hábil o tan preciso como lo hacen en otras áreas. Y tiene que ver porque los chicos con esta condición o las personas con esta condición pueden tener también periodos que llamamos hiperfoco. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros tenemos una atracción o nos gusta algo, podemos mantener esa atención que no podemos lograr en otras áreas que no nos gustan tanto. Yo te pongo el ejemplo que nos da luego los papás en la consulta, que te dicen, es que para armar Legos es muy bueno, pero si yo lo pongo a leer, no logra hacer la lectura porque se está parando constantemente, pero te hace unas cosas hermosas con los bloques que yo no me explico y yo creo que no quiere, no es que no pueda. Y ahí es donde tenemos que hacer la diferenciación, porque una cosa es inatención, impulsividad e hiperactividad, y la otra cosa es una falta de orientación vocacional, que tengamos una distractibilidad, que son cosas totalmente diferentes. Así es, y hablaba usted, maestra Rosa Elizabeth Márquez, que las escuelas son una especie de filtro, o pueden ser un filtro importante para detectar este tipo de trastornos. Fíjate que estamos viviendo una época muy privilegiada porque creo que las redes sociales han sido también un factor importante, pero los maestros creo que han sido una pieza fundamental porque han a través de toda esta información que ya hay en redes sociales, que hay mucho más fácil el acceso a divulgación científica, ellos han podido detectar también ciertos patrones de lo que pudiese ser un trastorno por déficit de atención. Y son aquellos que nos dicen a los papás, pues necesitamos buscar apoyo, y los derivan ya sea psicología, psiquiatría o neurología infantil para poder entonces orientar si cumple o no los criterios diagnósticos. Sí, también tiene que ver que hay ahorita actualmente puede haber un sobrediagnóstico, pero también Correcto. Hay un infradiagnóstico. Estamos entre las dos vertientes, porque luego es un chico que sale un poquito del promedio, entonces ya también los profesores pueden tener como esta conducta de derívalo. No está mal, yo creo que está bien hacer una valoración y discernir si realmente o no se presentan estos síntomas. Creo que esta parte ha sido muy importante porque incentivan a los papás también a que pongan atención
también la pandemia jugó un rol muy importante, porque luego hubo esta creencia de que durante la pandemia se aumentaron los casos porque hubo más exposición a electrónicos. Realmente no fue así, es porque los papás se dieron cuenta de que los chicos no ponían atención, de que estaban dispersos, que estaban inatentos, que estaban muy inquietos. Entonces lograron ver lo que en ese momento el maestro ve. Entonces ahí fue donde se hicieron diagnósticos a lo mejor con mayor tempranez y pudieron ser atendidos oportunamente. Las redes sociales me parece que también ha sido una fuente importante, pero ojo, luego pasa que síntomas aislados se hacen o se personalizan como un diagnóstico, y eso no puede ser así. Luego se autodiagnostican y dicen, es que yo vi un reel y yo tengo ese síntoma o yo tengo esas características, por lo tanto tengo trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Pero en realidad nunca se acercaron a un profesional de salud para poder hacer un diagnóstico y una intervención oportuna. Entonces sí creo que es importante el rol que están teniendo tanto los maestros, redes sociales y también los papás, porque también los papás han tenido un poco más de acceso, pero es importante acercarnos para poder hacer un diagnóstico adecuado. Así es, maestra. Y cuando la persona es diagnosticada con el TDAH, ¿no? El trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que pueden estar los dos trastornos juntos, ¿verdad? También si nos puede ampliar al respecto, pero cuando son diagnosticadas, ¿qué tipo de tratamiento reciben? Principalmente, ¿los médicos están atentos a esto? Mira, fíjate, lo que me preguntas es muy importante, esta parte de, primero el diagnóstico, ¿cómo hacerlo? Creo que es algo que tendríamos que platicar, porque el diagnóstico se hace en base a criterios clínicos y para los papás a veces resulta un poquito inverosímil o les cuesta trabajo entender el cómo solamente con ciertos criterios yo puedo decir si tiene o no esta condición. Se tienen que hacer ciertos criterios para yo entender si es una presentación únicamente con inatención o hiperactividad o viene un componente mixto, que es lo que platicábamos hace rato. Los varones en la infancia temprana suelen ser más hiperactivos y tienen un trastorno por déficit de atención predominante hiperactivo. Y las niñas tienen un trastorno por déficit de atención predominante inatento. ¿Pueden coexistir los tres síntomas? Sí, pero también los podemos encontrar aislados. Entonces, nosotros tenemos que hacer estos criterios en base obviamente a nuestros criterios que son en base al DSM-5, que es nuestro manual de desórdenes del neurodesarrollo y trastornos psiquiátricos, y nosotros hacemos estos criterios. Hay una tendencia, y esto es importante para mí mencionarlo, de que algunos médicos toman estudios que realmente no tienen un soporte en cuanto al diagnóstico, como el mapeo cerebral, el electroencefalograma. ¿Cuándo pedimos estos estudios? Cuando nosotros tenemos que hacer diagnósticos diferenciales, especialmente cuando estamos pensando en epilepsia o algún trastorno de esa índole. Si no, no es necesario para el diagnóstico. Y el tratamiento es algo que llamamos multidisciplinario. Y la base del tratamiento para todas las personas que tienen esta condición es la terapia cognitivo-conductual. ¿Qué es eso? En base a lo que necesite cada una de las personas con esta condición, se van a generar hábitos y costumbres para que nosotros podamos funcionar en la atención, tener autocontrol, tener un sistema de recuperación de emociones para que nosotros podamos sortear todo esto que está pasando en nuestro cerebro y poder procesarlo de manera mucho más tranquila y poder tener una armonía social, personal y familiar. Pero también existe el tratamiento farmacológico y no es sinónimo que si yo tengo trastorno por déficit de atención, en automático necesito medicamento, porque hay un gran temor luego de los fármacos, que cuando están bien indicados, cambian la vida. ¿Y cuáles son? Son dos. El medicamento que se llaman estimulantes y los no estimulantes. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Son el mecanismo de acción, pero tienen esta virtud de mejorar estas sustancias que en el cerebro no están procesándose bien, que es la dopamina y noradrenalina. ¿Qué pasa? Pues es una hormona que nos ayuda para la atención y otra para el autocontrol, y hay que regularlas. ¿Cuál es el medicamento de primera línea o el que siempre es como el estándar para el tratamiento? Se llama metilfenidato.
Pero también existen otros que no son estimulantes, como la tamoxetina. Hay otros medicamentos como la desanfetamina, perdóname, es que Sí, luego no, te así ponen el pasa, doctora. trabalenguas, no te quiero decir Maestra, marcas. sí. Ajá, y cuando escuchan todos estos nombres, pues los papás se ponen muy nerviosos y empiezan a pensar que va a generar una adicción al fármaco, cuando en realidad no lo es así, y hay que explicarle a los papás. El medicamento va dirigido para que él pueda tener una autorregulación, y el problema es si tú no le das tratamiento a un chico que requiere tratamiento, porque entonces van a tener conductas de riesgo en la adolescencia, en la vida adulta. Son personas que tienen riesgos en la parte de delincuencia, conductas sexuales, de drogadicción y alcoholismo. Son personas que tienen una falla social o personal, cambian frecuentemente de trabajo, de parejas, tienen muchos conflictos en las amistades, y realmente si tú necesitas terapia farmacológica, cambia la vida. Por supuesto. Yo soy mamá de un chico con trastorno por déficit de atención. Él le tiene predominantemente inatento, y nos cambió la vida el fármaco. Y él sintió la diferencia y se siente cómodo, la familia se siente cómoda porque ves el cambio cuando está bien indicado. Obviamente esto tiene que ir acompañado de todo un equipo, desde la maestra, el psicólogo, los papás tienen que estar muy involucrados, tu médico, ya sea un psiquiatra infantil o un neurólogo infantil, para que te dé un seguimiento y un acompañamiento si es necesario el tratamiento médico. Y sobre todo, maestra Rosa Elizabeth Márquez, un tratamiento pues indicado por un experto, porque esto es muy importante, ¿no? Siempre tener la posibilidad de acudir con un experto. Ahora, me gustaría también preguntarle, maestra, ¿qué pasa cuando no son diagnosticados, por ejemplo, desde la etapa infantil y de pronto en la edad adulta? Hay quienes dicen, pues en esta etapa de mi vida se me presentaron ciertos trastornos y me dijeron que tengo TDAH. ¿Qué pasa? ¿Qué tan frecuente es esto, maestra? Fíjate que es muy frecuente. De los chicos que padecieron o tienen esta condición en la infancia, de 10 de ellos, hasta 6 de estos van a presentar síntomas en la adultez. Y como bien tú dices, la realidad es que hay unos que no se diagnosticaron de manera temprana y se van diagnosticando hasta la vida adulta, o hasta que ellos son conscientes de que algo está pasando que genera una disfunción. ¿Y qué pasa? Pues es que cambian, o no es que cambia el trastorno, sino los síntomas se van modificando obviamente por la edad. El trastorno hiperkinético, el del movimiento, disminuye mucho con la edad. Ya no es estar saltando de un lado a otro, ya no es estar haciendo travesuras que nos generan riesgos para las personas, sino son personas que están en constante movimiento en la piernita, tengo que ir varias veces al baño, procrastino mucho mis actividades, tengo esta carga mental que no me permite avanzar y tengo como un congelamiento para iniciar actividades, y puedes tener algunos otros trastornos asociados que son las comorbilidades, que en el adulto son diferentes a los de los niños. El adulto ya tiene otros pensamientos como de estresores, obviamente ya no tienes esta libertad de decir yo ya no me hago cargo de las finanzas o de mi casa o de mi familia. Vienen otras comorbilidades como la depresión, trastornos de ansiedad, que en la infancia sí pueden estar, pero no son tan prevalentes. ¿Se tiene que atender? Sí, tendríamos que atender y personalizar a cada uno de ellos y ver si hay alguna otra comorbilidad que esté generando que tengamos mayor sintomatología. Algo que es muy, muy importante es que los síntomas del trastorno por déficit de atención tienen que aparecer en la infancia, porque también ya ahorita tenemos como esta tendencia de que el adulto dice, yo vi esto y creo que tengo características pero preguntamos, ¿desde cuándo iniciaron sus síntomas? No, pues desde que empecé el trabajo nuevo que me genera mucho estrés. No puedo concentrarme, no puedo sacar los trabajos, me come el tiempo. Entonces ahí tendríamos que buscar un diagnóstico diferencial, porque entonces no corresponde con un trastorno por déficit de atención. Quizá lo que está pasando es un trastorno de ansiedad que me está generando un conflicto para poder mantener atención, pero no per se por un TDAH. Entonces tenemos que también ser muy conscientes que los síntomas tienen que iniciar en la infancia, que pueden haber una variabilidad de los síntomas conforme va creciendo la persona, y
muy importante Sí. buscar las comorbilidades del adulto. Así es, maestra Rosa Elizabeth Márquez. Finalmente me gustaría preguntarle, bueno, ya diagnosticado el TDAH, tratado desde el punto de vista psicológico o psiquiátrico, las personas me imagino que pueden integrarse a una vida pues normal, sí, pero lo importante es el diagnóstico temprano. Así es. Fíjate, creo que es algo muy importante. Hay un estigma, este estigma de discapacidad para los trastornos del neurodesarrollo, en especial para el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, porque creemos que va a ser una persona que va a generar una discapacidad social o personal, ¿sí? Y en realidad puede haber personas muy exitosas, como bien dijiste, tienen virtudes. Puedes tener deportistas de alto rendimiento, puedes tener a científicos, puedes tener médicos, abogados, puedes tener una infinidad de personas con un éxito personal, laboral y social. Aquí lo importante es justamente lo que estás platicando. Un diagnóstico temprano con una orientación y tratamiento multidisciplinario hace la diferencia. ¿Por qué? Porque puedes tener el potencial. Y puedes tener un chico, voy a ponerte un ejemplo, un chico que es muy destacado en el deporte, pero si no tiene una orientación adecuada, que te genere disciplina, que te genere hábitos, que te genere todo lo que necesitas para llevar esto, que es el tratamiento multidisciplinario, entonces se va a quedar ahí, no va a avanzar. ¿Por qué? Porque no tiene las herramientas para destacar cuando puede hacerlo. Entonces, el diagnóstico evidentemente nos va a ayudar a saber que hay algo que tengo que atender, que ese algo puede en su gran mayoría no ser discapacitante si nosotros damos un tratamiento, y que puedes tener una vida plena. Sin duda. Plena, y puedes destacar en tu área si es que tienes las capacidades. Así es, maestra Rosa Elizabeth Márquez, jefa del Servicio de Neurología Pediátrica del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Muchas gracias por haber estado aquí entre dos en esta conversación, y sobre todo, pues, decirle a nuestras audiencias que es importante estar como padres, como madres, como maestros, estar atentos al desarrollo, al comportamiento de nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿Para qué? Pues para, si se detecta un TDAH, se puede actuar a tiempo y puedan integrarse sin problemas en la vida social, laboral y en una vida plena. Maestra, muchas gracias, de verdad, se lo apreciamos mucho. Muchas gracias a ti. Gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Pues muy interesante lo que acabamos de escuchar, y sí, siempre decirlo, quitar estigmas sobre este tipo de trastornos como el TDAH, como en todos, y tener información precisa nos ayuda pues a una vida lo mejor posible, una vida plena. Bueno, otro tema importante. En 2005, la Ley General de Educación estableció que la enseñanza para personas sordas debía impartirse bajo un modelo bilingüe, garantizando el derecho a aprender la lengua de señas mexicana y el español escrito. Sin embargo, actualmente sigue haciendo falta preparación para las y los maestros en lengua de señas, así como estrategias efectivas para la enseñanza del español escrito. Ante este panorama, son fundamentales los diccionarios para personas sordas o diccionarios de lengua de señas. Escuche, por favor, esta cápsula que preparó mi compañera Ana María Muñoz. En México, aproximadamente 2.3 millones de personas padecen discapacidad auditiva, de acuerdo con la Secretaría de Salud. De ellas, más de 50% son mayores de 60 años, poco más de 34% tienen entre 30 y 59 años, y cerca del 2% son niñas y niños. Para este sector, especialmente la población infantil, es fundamental contar con materiales educativos que fortalezcan su aprendizaje tanto del español escrito como de la lengua de señas mexicana.
ya que no tenerlos reduce su participación en la vida educativa, laboral y social del país. El tema cobra aún mayor relevancia si se toman en cuenta las limitaciones que tiene el sistema educativo mexicano al respecto. Escuchamos, con ayuda de un traductor, a Eric Arellano, presidente de la Coalición de Personas Sordas de la Ciudad de México, entrevistado por TV UNAM en octubre de 2025. El sistema educativo en México tiene un montón de barreras y de limitantes. Una de ellas, que considero muy importante, es la educación que se le da a las personas que van a fungir como docentes de las infancias sordas. A estos futuros docentes no se les habla del uso de la lengua de señas, de una mirada todavía rehabilitatoria. Entonces, esto se ve muy afectado en la calidad educativa que reciben las infancias sordas. En este contexto, los diccionarios para personas sordas o diccionarios de lengua de señas son de gran ayuda, ya que muestran la correspondencia entre las palabras escritas de una lengua oral y su representación visual mediante señas, fotos o videos. Los de mayor referencia en México son Diccionario Español Lengua de Señas Mexicana de la Secretaría de Educación Pública. Es una obra bilingüe de referencia pedagógica y técnica diseñada para docentes, intérpretes, familias y alumnos sordos, con el fin de estructurar la enseñanza formal de la lengua de señas mexicana frente al español escrito. Manos con voz, del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y la Asociación Civil Libre Acceso. Es un catálogo de más de 1000 entradas organizadas de forma temática, abecedario, familia, cuerpo humano, etc., con fotografías y descripciones del movimiento de cada seña. Es de distribución pública y gratuita. Diccionario de la Lengua de Señas Mexicana, de la Red de Organizaciones de Personas con Discapacidad. Es una versión ampliada y comercial de consulta general que detalla la configuración manual, punto de articulación y orientación gestual de las señas. También existen compendios de variantes regionales y vocabularios técnicos de la lengua de señas mexicana en distintos estados del país. Los diccionarios de lengua de señas no solamente ayudan a las personas con discapacidad auditiva, apoyan la educación inclusiva y promueven una sociedad más incluyente. Para Imer Noticias, Ana María Muñoz. Bueno, pues gracias Ana María Muñoz por su información, pero pues sí, la falta de herramientas accesibles y especializadas precisamente para la enseñanza de la lengua de señas mexicana y español. Los profesores Mayra Elena Rodríguez Alcántara y René Pontón Zúñiga, que están aquí, por cierto, y se los agradecemos muchísimo aquí en el estudio del Instituto Mexicano de la Radio, desarrollaron una colección de recursos educativos precisamente para apoyar a los maestros, a los padres y madres y a los terapeutas, pero además los llevaron a crear Mi Diccionario Visual con Lengua de Señas Mexicana y Español de la A a la Z. Muchas gracias a los dos por estar aquí. Son profesores, pero además son padres y madre de una chica sorda con múltiple discapacidad. Se llama Dulce María. Así es, que también está aquí Dulce María. Hola. Voy a tratar de aprender algunas letras para saludarte bien con lengua de señas. Gracias de verdad a los tres por estar aquí y hablarnos cómo surgió la idea de hacer Mi Diccionario Visual en español de la A a la Z. Bueno, mira, contestando tu pregunta, lo primero es que llega Dulce María a nuestras vidas. Somos un matrimonio, como tantos hay, normal, digamos, con otros hijos, y de pronto nos llega una niña con múltiples discapacidades que, bueno, no sabemos cómo atenderla. Nos enfrentamos a un problema nuevo, diferente, y de pronto nuestra vida toda cambia nuestra dinámica, y no entendíamos cómo hacer para ayudarla. Por su condición era muy frágil. Entonces, después de las múltiples discapacidades, sordera, parálisis cerebral, artritis, y continúan otras intervenciones quirúrgicas más adelante de emergencia. Entonces ella estaba entre la vida y la muerte, y nosotros, pues, por lo tanto, igual. Siempre con la angustia de qué va a pasar, con la incertidumbre que eso significa.
Y poco a poco fuimos acompañándola en el camino, rehabilitándola entre las diferentes escuelas especializadas, terapeutas, doctores, maestros y amigos, y fuimos recabando información, fuimos aprendiendo la lengua de señas junto con ella, y muchos amigos y terapeutas que conocían este material nos alentaron y dijeron, bueno, ¿por qué no hacen un libro? Entonces fue que decidimos darle una estructura formal a lo que ya habíamos producido, y entonces es que se producen los primeros 2 libros que Trella se interesa en producir, y después de varios años apareció el diccionario, que descubrimos que no solamente le sirve a los sordos, también a los Down, Asperger y de lento aprendizaje, porque ellos son totalmente visuales. Y este libro, por eso dice mi diccionario visual, porque es totalmente visual. Y está todo ilustrado a base de dibujos muy sencillos, muy claros de entender, porque así es la seña. ¿Y por qué la lengua de señas? Para la inclusión, porque la lengua de señas es un lenguaje natural que nos da el lenguaje no verbal del cuerpo, claro, y el gestual va asociado y apoya la comprensión de una seña. Ahora, María Elena, pues qué interesante, ¿no? El que nos compartan su experiencia, pero sobre todo, qué interesante ver que, pues, la creatividad la echaron a andar precisamente, bueno, para apoyar en principio a su hija, a Dulce María, pero sobre todo para apoyar a otras personas que tienen esta discapacidad, como la sordera, y sobre todo desarrollar un lenguaje. Qué interesante, si nos puedes compartir tu experiencia. Ambos son profesores, ¿no? Sí, claro. Es más, te digo que yo concluí mi carrera a raíz de Dulce. Yo tenía otra carrera y estuve trabajando. Sin embargo, al ver la necesidad de poderla ayudar, pues tuve que concluir, porque decía, ¿por dónde vamos a empezar? Y bueno, con ayuda de profesionistas que nos incitaron a que ya tienen un material bastante extenso, podemos ya formar algo más más formal para poder enseñar a otros chicos, y así me empezó a surgir la idea. Porque nos dimos cuenta en ella, cuando ya empezó a la escuela, que pues empezaba a sumar, pero no entendía los libros, porque los libros que les dan a los sordos y a cualquiera pues son para oyentes. Entonces, pues eso no me decía, es que no entiendo. ¿Y cómo es que no? Yo decía, ¿por qué no me entiende? Y con ayuda de neurólogo y de psicóloga me decían, es que ella puede accesar a la información. Entonces nos dimos cuenta que lo que pasaba es que ella no sabía español todavía, porque nunca lo había escuchado. O sea, no tenía el input que todos tenemos desde que nacemos al estar escuchando y repitiendo. Entonces ellos no lo tienen. Y bueno, vimos que se les facilita la lectura global, igual a los Asperger, igual a los Down. Entonces, por eso es que empezamos a hacer nuestros primeros libros, para que los niños entendieran el tema que estaban dando las maestras, porque muchos chicos son incluidos y otros nada más son integrados, ¿no? Entonces, ¿es una diferencia? Diferencia, sí. Los integrados son cuando entran a un aula, pero la maestra no sabe lengua de señas, no tienen las herramientas. Incluido es cuando la maestra se puede comunicar con el chico y tienen las herramientas para poder accesar a las materias que están viendo, y desde pequeños. Por eso es que estos 2 libros los hice pensando en que estuvieran desde chiquitos, ¿no? Y bueno, así fue pasando el tiempo, y dije, bueno, tenemos que tener un diccionario, porque ellos desconocen muchísimas palabras, igual que todo mundo, ¿no? Pero al ver yo buscar todos los diccionarios que hay en el mercado, pues unos son para enseñarnos a asignar la palabra, otros son en campos semánticos, y
muchos decían vamos a buscar la palabra en la computadora, pero ¿qué pasa con la parte neuronal y cognitiva que no se desarrolla, ¿no? Claro. Entonces, por eso nos decidimos hacerlo de la A a la Z para poderlos apoyar en toda esa parte. Ahora, me gustaría preguntarles a los dos, con la experiencia de Dulce, ¿ustedes consideran que pues es todavía difícil incluir a las personas que tienen alguna discapacidad, como por ejemplo la sordera? Sí, mira, Pati, para tu auditorio, esto tiene no podríamos decir un final feliz, pero sí un paso de una angustia, de una incertidumbre a una mayor certeza, a una comunicación, a poderse comunicar con Dulce y poderla integrar entonces en nuestra vida cotidiana, primero en la familia nuclear, que son padres y hermanos, y al sentirse ella integrada, entonces ella pues le cambia hasta el carácter, porque muchas veces son niños rechazados porque están molestos, están enojados, están cerrados y tienen un muy mal carácter. Entonces es difícil incluirlos porque el rechazo es natural de sus compañeritos o de los maestros. Dicen, ¿qué hago con esto, no? Quiero que tu auditorio sepa que hay una gran esperanza cuando los niños se aprenden a comunicar. Cuando dicen entiendo, se abren y cambia su carácter. Entonces se abren a la posibilidad de aprender. Y nosotros lo que le estamos acercando es dos lenguajes, es hacer uno, juntar el español y la lengua de señas, que por cierto nadie se había atrevido y nosotros nos atrevimos y tuvimos muchos rechazo y ataques por incomprensión. Cuando la comunidad es sorda se da cuenta de que no estamos agrediéndolos a ellos ni a su cultura, entonces hacen suyo este material y somos aceptados entonces porque tenemos a Dulce y eso nos da como, digamos, la autorización, digamos. A ver, ¿qué sintieron ustedes cuando Dulce les dijo que entendían lo que les estaban diciendo? Pues dije, gracias Señor, la hicimos porque teníamos esa duda, ¿no? Sobre todo porque al principio pues decían, es ¿por qué nos quieren obligar? No ella o los sordos, ¿por qué nos quieren obligar a aprender el español? Ustedes tienen la obligación de aprender el lenguaje, la lengua de señas. Bueno, entonces lo que buscamos hacer una interculturalidad precisamente con este material que se respeta la lengua de señas y ellos se acercan al español. Podría decirse que es un elemento más que los ayuda a fortalecer el aprendizaje para las personas con la discapacidad auditiva, ¿no? Exactamente. Sí, exacto, es lo que te comento, no solamente discapacidad auditiva, sino también da un Asperger, lento aprendizaje. ¿Por qué? Porque son muy visuales, porque les cuesta mucho trabajo el entender de forma silábica, acercarse al contenido, al significado. Entonces, al ser visual, entonces ahí está el referente o el dibujito que te da una pista de a qué nos referimos con el concepto que ellos no entienden. Pero claro, sí entienden el dibujo, sí entienden la imagen. ¿Dulce entiende absolutamente todo lo que ustedes le comunican? Digamos que la mayor parte, esto como para ser integrado. Estamos de acuerdo que aquí tenemos solamente 2.500 palabras o 2.500 entradas, como se llaman, y el diccionario del español tiene 20.000. Sin embargo, la UNESCO te marca 1.200 palabras mínimo necesarias y nosotros tenemos 2.500, lo cual nos da una certeza de que puede ella comunicarse en forma del lenguaje cotidiano, tanto en la casa como en la escuela o en cualquier lado donde ande. ¿Ustedes han tenido la oportunidad de estar con otras personas con discapacidad auditiva? Claro. ¿Y cuál ha sido su experiencia? En la comunicación. En la comunicación. Sí, bueno, pues es más fácil comunicarnos, ¿no? Con ellos, saber cuáles son sus inquietudes, qué les parece, qué no les parece. Y bueno,
yo quería retomar, ¿sí? La estructura del diccionario, ¿sí? Porque efectivamente está la palabra con una imagen o referente social y la seña para que ellos entiendan el significado, ya que la mayoría de los diccionarios en español pues tienen demasiadas palabras y que ellos no pueden accesar porque no saben el español, ¿sí? Y aquí es más fácil. También tiene una oración de ejemplo para su uso en el contexto y cada palabra trae su referente gramatical, ¿sí? Para que ellos al ir aprendiendo el español, que es de los más complicados que tenemos, por la cantidad de palabras. No, y la estructura. Es que su estructura gramatical es diferente a la nuestra. Claro. ¿Sí? Ellos manejan tiempo, objeto, tiempo, lugar, objeto, sujeto y verbo al último, diferente a la nuestra. Entonces nos cuesta a nosotros aprender la lengua de señas y a ellos el español. Y en pues también tiene una oración en donde está empleada la palabra para que ellos entiendan más todo el conocimiento, ¿sí? Y incluimos unos anexos al final del diccionario, todavía más queriendo apoyar a los maestros, a los papás, a quien quiera. Tenemos anexos básicos, por ejemplo, la ubicación espaciotemporal, que es el calendario, que a todos los niños y a todos los sordos les cuesta trabajo ubicarse. Tenemos vocabulario de cortesía, vocabulario escolar, alcaldías, estados y capitales, continentes, algunos personajes históricos, que eso todavía enriquece para que las maestras tengan más información de las palabras y ellos entiendan más todos los conceptos. Ahora, mi diccionario visual, las personas, ¿dónde lo pueden conseguir, por ejemplo? Ajá, tengo mi correo. Sí. Sí, que es elena_@hotmail.com. A ver, lo repito. Elena_Maye con Y @hotmail.com y mi teléfono es el 55 7007 7053. Pues muy interesante la experiencia que nos están aquí conversando, sobre todo por la experiencia personal que han tenido con su hija y que los llevó a desarrollar mi diccionario visual precisamente para apoyar o para ayudar en la integración de las personas con discapacidad auditiva. Desde su punto de vista, ¿qué más se debería de hacer? ¿Qué más falta para incluirlos pues completamente a la sociedad? Sí, mira, yo creo que sería una gran ayuda, ya que esta lengua es la segunda en importancia en el país como lengua oficial, precisamente por esto que comento, porque es una lengua muy natural. Digamos, incluso antes de la llegada de los europeos, era prácticamente esto, audiovisual, ¿no? Audiovisual, es decir, se señaba, pues, era iconográfica, o sea, se utilizaba mucho eso, por eso los códices, ¿no? Sí, claro. Los famosos códices. Entonces, como es una lengua natural, aun cuando alguien no sepa la seña exacta, sí tiene como una manera de intención corporal de hacer mímica y se entiende. Entonces, ellos, aun cuando no sepan la lengua de otro estado o de otro país, pues sí se pueden comunicar. Así es, estoy viendo que Dulce está feliz, escuchando, bueno, no escuchando, pero entendiendo parte de lo que ustedes le están diciendo ahora sí que con lengua de señas. Uh-huh. Y prácticamente en toda la familia manejan la lengua de señas. Sí, para comunicarse con Dulce, ¿sí? Sí, sus hermanos también se saben comunicar muy bien con ella
y pues como ves es una niña feliz. Sí, sí, es lo que estamos observando de Dulce. Desde que llegó está sonriendo. Entonces, pues sí, se siente bien y nos da mucho gusto, de verdad. Se siente incluida. Por supuesto, que es lo importante y que es lo que pues se debe de trabajar más al respecto, que las personas con alguna discapacidad, en este caso auditiva, pero en general cualquier persona y con cualquier discapacidad pueda sentirse incluida dentro de la sociedad de este país. Porque entiende de qué se trata el tema. Así es, pues de verdad que les apreciamos muchísimo que hayan estado aquí, que nos hayan compartido la experiencia con Dulce. También Dulce, nos dio gusto conocerla, verla feliz, como decíamos, pero sobre todo decirle a nuestras audiencias que bueno, que tenemos que trabajar mucho desde todos los ángulos de la sociedad, precisamente para trabajar en la inclusión de todas y todos. Sí, claro, todas claro. Y todos. Sobre todo acercar a los sordos al español y a los oyentes a la lengua de señas y lograr la interculturalidad que buscamos, ¿no? Pues muchas gracias tanto a María Elena Rodríguez como a René Pontón, ambos profesores, ambos creadores de Mi Diccionario Visual. Así que sobre todas las cosas, también muchas gracias a mis compañeras y compañeros que hacen posible la transmisión de Aquí Entre Dos. Gema Hernández y José Luis Plasencia, Ana María Muñoz, Verónica Basurto, Cristina García y sobre todas las cosas, gracias a ustedes por habernos acompañado. En redes sociales pueden encontrar más características de Mi Diccionario Visual. Gracias a todas, todos y todes. Pásenla bien. Hasta aquí por hoy. Escúchalo mañana, misma hora, misma estación. Aquí, Entre Dos. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no representan la posición editorial de Imer Noticias. El Sistema Nacional de Noticiarios presentó. Hay temas que te interesan e impactan, que merecen ser charlados aquí, Entre Dos. Abramos el diálogo, la conversación y la reflexión con nuestra anfitriona, Patricia Betaza.